Muchas gracias al Acero por tenerme otra vez acá. Es un placer estar con Carlos y Ricardo, dos personas que saben del tema. Yo voy a hacer una introducción inicial a la cuestión de América Latina. Voy a hablar de pie, no es que haya mucha diferencia, pero les quiero mostrar una serie de contrastes que me parecen útiles. Y empiezo con una historia. Dos escritores que no se conocen, un argentino y un mexicano, se encuentran en una feria del libro y se encuentran para conversar. Están 2 horas sentados, el argentino contándole al mexicano sobre su nueva novela. El mexicano, educado, lo escucha hablar. Cuando el argentino termina, le dice: bueno, ahora hablemos de vos. Contame qué te pareció mi novela. Este hecho, que podría ser verídico, ilumina los dos aspectos de la región. Todo lo que tenemos en común. 2 lenguas mutuamente inteligibles que no requieren traductor en 10.000 kilómetros de distancia, y mucho de lo que tenemos de diferencia, que no es la cultura, es sobre todo la geografía. Y lo que yo voy a mostrar ahora es cómo esa geografía está planteando bifurcaciones y cómo también mantenemos parte de lo que nos es común. Y por lo tanto América Latina es una región compleja, la más compleja del mundo, la única que tiene en el nombre un fragmento geográfico, América, y un fragmento cultural, Latina. Todo lo demás es menos complejo que nosotros, pero más peligroso. Nosotros estamos hablando hoy en un momento en que hay una desescalada en Europa, una desescalada total, como me la acaban de definir, porque ayer amenazaba con escalada. Una bomba aparentemente rusa cayó en Polonia. Al parecer era antiaérea la bomba y era ucraniana. O por lo menos esto es lo que vamos a decir para evitar la Tercera Guerra Mundial. Porque lo que están viendo ahí no es de ahora, es de 1986, la fusión del núcleo de Chernóbil, un accidente nuclear. En este momento en Europa las chances de evento nuclear son diferentes de 0. Los optimistas dicen 5% de probabilidad de evento nuclear, los pesimistas dicen 20%. Un evento nuclear puede ser un ataque nuclear, un accidente nuclear o una bomba sucia, una explosión convencional que distribuye radiación. Y fíjense que por la rotación de la Tierra y la dirección de los vientos, la radiación va para Europa, no para Rusia. ¿Quién tiene el incentivo para evitar el evento nuclear? ¿Quién tiene el mayor riesgo de ser víctima del evento nuclear? El continente próspero, democrático y pacífico que nos imaginamos en nuestros sueños, porque esta Europa ya hizo 2 guerras mundiales. A veces tendemos a olvidarnos y normalizar el presente y pensar que Europa siempre fue así y América Latina siempre fue así. Europa próspera y democrática, América Latina inestable y problemática. Miren, nuestros problemas son muy grandes, pero comparados con esta gente, no son tan grandes. Y lo que esta gente está haciendo, rusos y ucranianos, pero también europeos y otanescos, es casi dejar al mundo sin comida. Este es el porcentaje de aceite de girasol, maíz, trigo, de productos que se exportan en el mundo que provienen de Rusia y de Ucrania. La mitad, 2/3 del aceite de girasol, 1/4 del trigo del mundo. ¿Esto es importante para América Latina? Ahora lo vamos a ver. Es mucho más importante de manera directa para otras regiones del mundo. Y va a definir el contexto en el cual operamos, sea para producir, sea para comerciar, sea para sobrevivir. Esta es la dependencia en África del alimento que proviene de Rusia y de Ucrania, el trigo. Recuerden algo, en los países de renta media como los nuestros, las explosiones sociales se dan cuando aumentan las tarifas. El Caracazo, en Venezuela, fue aumento del combustible. Dilma Rousseff en 2016 la echan por un evento que empieza en 2013, el aumento del boleto en el autobús. La explosión de Chile se da por el aumento del metro. Los países de renta media explotan cuando aumentan las tarifas de los servicios públicos. Los países pobres explotan cuando aumenta la comida. La primavera árabe fue el aumento del trigo. La Revolución Francesa también. Por eso lo que está pasando en Europa lo vemos lejano. Y esto es lo primero que tenemos en común. Es lejano. Está pasando en otro lado. Les está pasando a otros. Pero va a tener consecuencias indirectas. Son indirectas porque la mayor parte de los países de América Latina no depende de Rusia ni de Ucrania para alimentarse, ni para comprar energía. Alemania dependía. El país más fuerte de Europa, el país más rico de Europa, era el país más dependiente de Europa. Dependía para la energía de Alemania, de Rusia.
para el comercio de China y para la defensa de Estados Unidos. La triple dependencia de Alemania no tiene nombre en la historia, una potencia tan frágil. En América Latina, el impacto será indirecto. No nos afecta la escasez, nos afectan los precios. Y los precios, sobre todo, en lo que muchos de nosotros producimos, energía y alimentos, pero no todos por igual. Hay países que son importadores, que son consumidores. Hay países que son exportadores. Por lo tanto, esta guerra tiene un impacto unívoco en algunas regiones y un impacto heterogéneo en otras, la nuestra, donde el impacto es menor, pero muy asimétrico. Y eso se nota en parte en lo que hacemos con la guerra. Lo que les voy a mostrar ahora tiene que ver con el mundo que viene. Cayetano hablaba del orden liberal. Y nosotros tendemos a pensar que el orden liberal era global, que habría algún descarriado, y ahora hay quien lo desafía. El orden liberal internacional nunca fue global. Siempre tuvo gente afuera que no estaba satisfecha, que le parecía un orden impuesto o ajeno. Ahora tendemos a pensar que porque 141 países sobre 193 condenaron la invasión a Ucrania, el mundo condena la invasión a Ucrania. Pero los 35 que se abstuvieron tienen tanta población como los 141 que condenaron. El mundo hoy está dividido en dos, o en tres, si quieren. Occidente, los neutrales, que no son Occidente, y los malos, los que invaden, los que tiran la bomba. The West, the rest and the beast. Rusia es el malo. El resto del mundo no está en contra, no todo. Y lo sabemos porque cuando hay que poner la plata donde ponemos la boca, los países no sancionan. Una treintena de países pusieron sanciones contra Rusia, pagándolas a su propio costo, con las tarifas en el caso europeo. Los demás, calladitos. Pero esto siempre fue así. Las dictaduras militares latinoamericanas comerciaban con la Unión Soviética, pese al embargo de los Estados Unidos. Interés nacional está por encima de valores. Y los intereses nacionales cada vez más van a ir convergiendo hacia el nuevo centro de gravedad de la Tierra, que no está dentro de la región. El nuevo centro de gravedad está donde vive la mayor parte de la gente que consume o invade, que forma mercados o que forma ejércitos. Este mapa ya debe ser conocido. Esto a lo mejor nos sorprende un poco más. La India va a superar a China en cualquier momento en cantidad de población y Nigeria viene por detrás, seguidito, y Estados Unidos aparece ahí cerca. Y nos parece que esto es más o menos equilibrado, aunque sean mucho más grandes las potencias no occidentales. Pero dentro de poco, en este siglo, de cada 10 seres humanos, 8 serán no occidentales. 8 serán africanos o asiáticos. 1 y poco más será americano, menos de 1 será europeo. El mundo que viene no es el mundo en el que nosotros nos formamos. El mundo que viene es radicalmente diferente. Lo que no quiere decir que no podamos seguir manteniendo nuestros valores en la parte del mundo en el que vivimos. Pero sí quiere decir que si ignoramos cómo va a ser el mundo que viene, vamos a quedar en la periferia. Y aunque nos quedemos en la periferia, podemos optar por ser prósperos o pobres. Y vamos a ser pobres si no entendemos la dirección de los vientos. Que ya dieron el cambio. Occidente está quedando periférico. Hoy Cayetano hablaba de la guerra, Rusia y Europa. Rusia y Europa son potencias decadentes, declinantes, ambas por diferentes razones. China es la potencia emergente, India quizás en el futuro, Estados Unidos se sostiene. Europa y Rusia caminan para atrás. Europa es profundamente subordinada en términos estratégicos, no tiene autonomía estratégica, depende 100% de los Estados Unidos. Y Rusia depende de China, que es la que le marca los límites. América Latina es irrelevante, pero no subordinada. La irrelevancia nos concede autonomía. Tengo una buena noticia. Se abre en el mundo una oportunidad para América Latina como no existía hace más de un siglo. Y tengo una mala noticia. Depende de nosotros. Miren, la periferización está clara cuando vemos cómo China avanza como mercado exportador. Estos son los 3 grandes países exportadores del mundo. China, Estados Unidos y Alemania. Y cada país está pintado en función de cuál de los 3 importa más. Y aquí hay 2 datos. El primero, Alemania y Estados Unidos son grandes potencias regionales. China es la única potencia global. Segundo dato, la única región del mundo que queda fragmentada por este desacople es América Latina. Porque China tiene su continente, Asia, pero también tiene África y también tiene Oceanía, pero de América Latina tiene la mitad. Ecuador, Colombia y Venezuela quedan para arriba, y el resto queda para abajo.
Es decir, que somos no solo periféricos, lo que no es necesariamente malo. Somos también fragmentados. De nuevo, lo que no es necesariamente malo, pero si no lo asumimos, podemos tener el problema de pensar que América Latina es una unidad. Si lo fuera, Claver Carone no habría sido presidente del BID. Si lo fuera, hoy tendríamos un candidato fuerte, que sabríamos quién lo va a suceder. No lo tenemos. Y ahora, me pusieron, creo que menos tiempo de que me habían dicho que tenía, pero voy a acelerar. América Latina, lo sabemos, no es un continente de pobreza, sino de desigualdad. Pobre es África. América Latina es desigual. Y, sin embargo, la pobreza está volviendo. En parte por la pandemia, pero ya antes de la pandemia teníamos una tendencia al empeoramiento. Y somos, sí, el continente de la violencia. Yo les hablaba antes de eventos nucleares. Hay guerra en Europa. No hay guerra en América Latina. Pero nos matamos en las calles con violencia urbana. Los indicadores que ustedes pueden ver, los de arriba son América Central y América del Sur. Esto es África, Europa y el mundo, la línea gruesa, desde 1990 hasta prácticamente la actualidad, antes de la pandemia. Con la pandemia hay una reducción del número de homicidios en todo el mundo, porque nos encerramos. Lejos somos el continente más violento del mundo. Una buena y una mala. En la guerra se muere más gente, guerra no hacemos. Este problemita, sin embargo, todavía no está resuelto. Y pasando a la parte final, que es, nuestra gente se dio cuenta. Los latinoamericanos se dieron cuenta de lo que está pasando. Quizás lo intuyen, no le pueden poner palabras, pero saben que algo está mal. Y por lo tanto nos convertimos en la primera región del mundo en la que para ir a elecciones no conviene ser gobierno. Los oficialismos sistemáticamente pierden elecciones. Esto no pasa en ningún lugar del mundo y no pasaba en América Latina hasta hace 6 años. Casi 4, les diría. Estas son todas las elecciones presidenciales de los últimos 18 años en América Latina. Celeste es que gana el gobierno. Siempre tiene más probabilidad de ser reelecto que de perder. Rojo es que gana la oposición. Fíjense lo que pasó a partir de 2016 y sobre todo a partir de 2018. Ampliemos el detalle. Olvídense la columna de la izquierda que marca el grado de polarización. Vamos a la de la derecha. Todas las presidenciales en América del Sur. Por ahora, después les muestro México. En América del Sur desde 2018. Se habla de una nueva ola a la izquierda. No existe una nueva ola a la izquierda. No es correcto pensar que viene una ola a la izquierda de América Latina. En las últimas 11 elecciones presidenciales, 6 veces ganó la izquierda, 5 la derecha. Pero de esas 11 elecciones, 10 ganó la oposición. Gana el que está enfrente. Si gana mucho la derecha es porque gobernaba, si gana mucho la izquierda es porque gobernaba mucho la derecha, no porque hace una ola. Y esas izquierdas o derechas que ganan están fragmentadas, no tienen hegemonía. Tienen minoría en el Parlamento, minoría en la calle. Los presidentes que ganan son impopulares a los 6 meses de haber asumido. Boric perdió la constituyente, Alberto Fernández perdió las intermedias. Incluso López Obrador bajó su rendimiento a las intermedias, aunque México podría convertirse quizás, lo veremos dentro de poco, en alguien que da la nota. ¿Un cambio de tendencia o una excepción? Acá lo que tenemos es, desde 2018, lo que les mencionaba, Costa Rica y Paraguay, continuidad, todo el resto alternancia. Los gobiernos pierden elecciones, elecciones presidenciales. Conviene ser oposición. Si en México reelige el partido de gobierno, no el presidente, sino el partido, entonces México puede ser la oveja negra o la oveja blanca, el elemento descarriado. O puede mostrar un cambio de tendencia. O quizás México sea también la próxima víctima de esta ola de derrotas para los oficialismos. Pero termino con, les decía, lo que tenemos en común, algo lo vimos, pobreza, cierta informalidad, violencia. Lo que tenemos de diferente es que todas estas izquierdas, estas derechas, estas democracias y estas dictaduras nos distinguen. No tiene sentido poner a Venezuela, Nicaragua y Cuba en el mismo cesto que Chile, Colombia y Brasil. Chile, Colombia y Brasil son democracias con gobiernos de izquierda. Venezuela, Nicaragua y Cuba no son democracias y Cuba ni siquiera pretende serlo. Su legitimidad se basa en la revolución. Aquí hay un gráfico muy divertido, difícil que puedan leer los contenidos, pero les digo muy rápidamente. Color rosa, Brasil, Colombia, es un gobierno de izquierda. Color naranja, es un gobierno de izquierda profundamente conservador. Este pasillo es un país de izquierda al que le gusta Taylor Swift, declaraciones muy divertidas del presidente.
Y después tenemos así unas cuantas otras cosas. Por ejemplo, este color verde es un gobierno que se dice de izquierda, pero es un manual de teoría del caos. Y el último, clarísimo, Uruguay. Lo define su nombre, el único país normal de América Latina, que justamente por eso quizás no sea un país normal. Quizás lo normal sea lo otro, pero de eso nos van a hablar los que saben de los países grandes ahora, Carlos y Ricardo. Muchas gracias. Pues muchas gracias al Acero por la oportunidad de estar hoy con ustedes y voy a platicar sobre el caso que conozco, que es el mexicano, que como ya nos anticipó Malamud es distinto. Distinto en muchos sentidos, pero el primero, si me pueden ir poniendo mi presentación, el primero es que es un país que en este mundo de cambio tecnológico acelerado, de cambio brutal en los mercados laborales, es un país que puede aprovechar este nuevo orden mundial para tratar de ganar espacios que otros países de América Latina quizá no podrían. La relación China-Estados Unidos está virando de forma importante y yo creo que esto que nos mostrabas tú muy bien en tus mapas, pues verías que México es el que está anclado en América del Norte. Y lo que les voy a tratar de explicar es, por un lado, la parte estructural que es esta, donde soy relativamente optimista, y por otro la parte coyuntural, que es que tenemos este gobierno extraño, que podríamos llamarlo populista, de izquierda, conservador, nacionalista, priista, como les quede más cómodo, pero que es claramente bastante disfuncional. Entonces estamos montados en esa tensión, en un contexto donde, estas gráficas van un poco extrañas, pero déjenme. Entonces, ¿cuál es el papel que México va a tener acá? Pues va a depender de la capacidad que tenga este gobierno saliente de dejar las cosas relativamente amarradas desde el punto de vista fiscal, y veremos en un momento que soy relativamente optimista, y dos, de quién viene después y con qué tipo de estrategia. Pero lo primero que les quiero mostrar es cómo China, cuando vemos las exportaciones de China como porcentaje de su PIB, cómo China se ha ido desacoplando del mundo desde antes de estas tensiones recientes entre China y Estados Unidos. Pero el caso de México es claramente distinto. Tenemos un país que ya tiene un 40% de su PIB en exportaciones. Hay que restarle las importaciones, pero esto lo que nos dice es una señal de la integración de México con el mundo y en nuestro caso, por supuesto, particularmente con Estados Unidos. De todas las importaciones que hace Estados Unidos, México tiene el 14% y China ha caído del 21 al 17% y los demás pues, han mantenido más o menos estables. Ahí hay una enorme oportunidad que México no ha logrado capturar, pero por lo menos ha logrado defender su market share. Y veamos de qué estamos hablando. Estas son las importaciones totales de Estados Unidos. Una enormidad. México captura el 13% de estas importaciones y son 385,000 millones de dólares. Tú ganas un punto adicional de market share y son 32,000 millones de dólares de exportaciones adicionales. Y cuando vemos además qué estamos mandando, por eso en la gráfica de Malamud nos cuesta el petróleo, porque somos ya importadores netos del petróleo, estas son nuestras exportaciones petroleras. Estas son nuestras exportaciones no petroleras, el 22 es al mes de septiembre y por eso hay una caída. Y por eso esto que está transformándose en un nuevo regionalismo a México le importa y le puede funcionar. Y veamos qué nos exporta a Estados Unidos. Nos exporta más petróleo o productos petroleros de lo que nosotros les exportamos. Y nos exportan muchas manufacturas, pero verán que mucho menos que nosotros a ellos. México tiene un superávit comercial con los Estados Unidos, dependiendo si lo miden los Estados Unidos o nosotros, pero de más de 100,000 millones de dólares. Y por eso es el ancla, que con una política económica tan errática como la de este gobierno, somos capaces de defendernos. Ahora, México exporta el 80% de lo que manda al mundo, se lo manda a Estados Unidos, pero solo importamos, de todo lo que importamos, el 44% a Estados Unidos, el resto lo ven aquí enfrente. Es un país que es como un espacio de manufactura para empresas no solo norteamericanas, sino también chinas, crecientemente, japonesas, europeas. Con todos estos países tenemos un déficit comercial.
transformamos las mercancías acá y generamos un gigantesco superávit comercial con los Estados Unidos. Ahora, es tan increíble la integración entre ambos países que mira, son las exportaciones agropecuarias de México, ganadero, pesquero y agroindustrial. Han tenido una subida constante cuando toda la discusión en torno al NAFTA es que íbamos a depender alimenticiamente de los Estados Unidos. Sí, importamos granos, donde somos por razones naturales deficitarios, por nuestra geografía y nuestra tenencia en la tierra, pero exportamos una gran cantidad de cosas. Y cuando vemos, y esto se las traje nada más para tratar como de poner el contexto de esto, por supuesto, México también, si sumamos todas las exportaciones agrícolas del país, la metodología es un poco distinta, por eso cambia, para poderlo hacer comparable con los otros países, pero en el 20 exportamos todavía, no hay datos más recientes, 40,000 millones de dólares de productos agroalimentarios, Brasil el doble, más del doble, pero incluso cuando ustedes imaginan a Argentina una potencia agropecuaria, pues México exporta más que Argentina, porque esta capacidad de atracción del mercado de Estados Unidos hace que nuestras ventajas climáticas sean muy importantes. Ahora, el otro gran tema, en Estados Unidos falta gente, México se las provee de dos formas, manufacturando productos, superávit comercial, tristemente exportando gente, quienes mandan crecientes remesas a México. El año pasado estas fueron de más de 50,000 millones de dólares, que para ponerlo en perspectiva son 4.5 puntos del PIB, y eso es lo que genera una economía donde la inversión está estancada, pero el consumo sigue creciendo, y esto en parte importante por esto. Si comparamos la captación de remesas con otros de los componentes de nuestras exportaciones, veremos qué peso tan importante han tenido. Ahora, la mala noticia es que este país, con toda la oportunidad económica que tenemos, que regionalmente se puede ver muy distinto, estamos sentados en Monterrey o en Oaxaca, al sur del país, lo que no está es invirtiendo lo suficiente. Es un país que de por sí tenía una tasa de inversión baja como proporción del PIB, esta es la inversión privada como proporción del PIB, pues está apenas en 15 puntos del PIB. Si vemos todo lo que ha además decrecido la inversión pública, el país no crece porque no invertimos. Y no invertimos no por falta de financiamiento, ni por falta de oportunidades, sino por incertidumbre y porque además el gobierno ha decidido cerrar espacios en donde estamos generando un profundo cuello de botella que es en electricidad. Cualquiera que esté en manufactura, como ustedes, sabrán que la principal restricción hoy para operar en México es tener electricidad a buen precio, sobre todo con certidumbre, y aún mejor o más difícil que tenga ecológicamente sustentable. Teníamos una reforma eléctrica que estaba generando eso, la inversión pública en el sector eléctrico se había estado subiendo y ha caído de forma dramática, a pesar de que todas las reglas se han ido sesgando para ayudar a la inversión pública, porque miren lo que le pasó a la inversión extranjera en el sector eléctrico, se colapsó. Y se colapsó pues porque las reglas del juego fueron cambiadas y hoy estamos en la situación absurda donde hay plantas eólicas, solares y hasta termoeléctricas, una aquí de Iberdrola, desconectadas de la red y al mismo tiempo teniendo problemas para surtir suficiente electricidad y sobre todo para dar certidumbre de electricidad hacia adelante. Esto, que es un gran problema, es también una gran oportunidad para el siguiente gobierno, porque cambiar esto, dado que no se modificó la Constitución, es relativamente fácil. Ahora, déjenme pasar rápidamente a las implicaciones para México en el corto plazo de la pandemia y de esta mala administración. Esto es lo que le ha pasado al PIB mexicano en los últimos 20 años y verán que la llegada de López Obrador dejamos de crecer. La pandemia nos tiró, algo nos hemos recuperado, pero somos de los pocos países del mundo que aún no regresamos a nuestros niveles prepandémicos y que estamos muy lejos de la tendencia que llevaba la economía mexicana. Sí, una economía que no ha crecido mucho en estos 22 años, solo 44%, pero que dejó de crecer a pesar de las oportunidades que nos da América del Norte. Tenemos, sin embargo, un presidente que ha combinado esta política económica errática
con el respeto de los dos grandes pilares que heredó del salinismo, por decirlo rápido, el Telecán, y unas reglas de política monetaria y cambiaria, pues Banco Central Autónomo, que empezó a subir las tasas antes que el de Estados Unidos, más o menos cuando la subió el brasileño, un poquito después, y un tipo de cambio flexible, como ustedes saben, además se mantiene en niveles inusualmente fuertes en un contexto de tal incertidumbre. Entonces, ese es, digamos, lo que le da a esta economía una cierta certidumbre, pero además tenemos que hablar muy rápidamente de política. El cuarto año en el que está este presidente, pues también nos limita ya el tiempo que le queda. Porque como saben ustedes bien, México tiene una característica muy importante en su sistema político, que no hay reelección ni consecutiva ni no consecutiva. Habrá rumores de que si quieren cambiar la Constitución, no va a pasar. Andrés Manuel López Obrador se va el 1 de octubre del 24 y él lo sabe. El ciclo ya está marcado por una serie de decisiones que tomó en el pasado. Buena parte de los recursos públicos que tiene lo está gastando en sus obras absurdas. Eso le limita la capacidad de gastar en salud, en educación, en otros temas. Sí tiene un pacto muy claro con el votante más pobre, que es transferir recursos no condicionados. Se han ido ampliando, sobre todo en las pensiones no contributivas, y eso le da, digamos, una base a pesar de su mal desempeño económico, pero todos los servicios públicos están en situación muy comprometida porque los recursos públicos adicionales se van a Dos Bocas, el Tren Maya, una serie de proyectos que no sirven para gran cosa. Un presidente, como lo supimos en unas leaks que hubo de la Secretaría de Defensa, con problemas de salud más grandes de los que creíamos que tenía o de lo que nos decían que tenía, y un presidente que en el último tramo se encierra en su equipo más cercano, que le miente, que le cuenta cuentos, que no entiende muy bien por qué hay tanta protesta en su contra, que la desestima, y se está construyendo en México un contexto muy distinto a la que yo creo que ellos imaginaban, donde si bien uno ve la aprobación presidencial y se mantiene relativamente alta y relativamente estable, lo que ha cambiado muchísimo es el componente de ese apoyo. Está construyéndose muy rápidamente una coalición pro López basada en las ciudades pequeñas, en el campo, en los individuos con menos nivel educativo y con menos nivel de ingreso, y por otro lado una posible coalición que lo vimos en esta, que yo creo que ha sido la marcha más grande de la historia, porque ponemos mucho énfasis como capitalinos que somos en lo que sucedió en Reforma, pero aquí también fue una marcha gigantesca y en muchas otras ciudades, y lo que ahí se está como prefigurando es la posibilidad de una coalición que a lo mejor haga posible la alternancia, que no sé por qué dijiste algo así como que sería una tragedia. No, no es una tragedia, no, el cambio de tendencia, dijiste tú, palos del poder, pero no, sería claramente un cambio muy interesante en un contexto donde claramente tendremos un presidente con mucho poder hasta el último día. Ahora, ¿qué tan posible es este presidente que se va, este presidente con estas restricciones como el Telecán y la política monetaria, con esta política económica errática, puede ganar? ¿Hasta dónde le alcanza su popularidad y su capacidad de polarizar? Los fifís es como el presidente se refiere a los ricos, pero en fin, realmente es a todo quien se le opone. Pero esta cuestión de ir rompiendo al país en dos, quizá le está dando, como vimos en la marcha, la oportunidad de construir a la oposición un espacio de mayor competitividad electoral. Les fue bien en la elección intermedia, no les fue suficientemente bien como para no darles, como ustedes saben, en México el Congreso tiene la mayoría en ambas cámaras Morena, no tiene en ese sentido restricción alguna para sacar leyes, pero sí le impusieron la restricción constitucional que yo creo que se mantendrá hasta el fin. Creo que no habrá una reforma en materia electoral que socava el INE. Eso no significa que no vaya este gobierno a doblar la apuesta, a hacer una reforma legal que socave las capacidades operativas del INE, a quitarle dinero, pero creo que aún así el contexto va a estar ahí para que las elecciones sean competitivas. Pero hoy, cuando tú preguntas intención de voto, ¿por quién votaría? Morena y sus aliados tienen el 49% del voto. O una forma alternativa de verlo es que tienen el 51% en contra. Y el reto, no un reto menor, pero el reto es que alguien pudiera capturar esa enorme energía
que mostraron las marchas del domingo y que pues, permitirían aglutinar de alguna forma a estos 51% que hoy no tienen intención de voto por Morena. Termino diciendo muy rápidamente que hay que tener claro que además los procesos electorales importan mucho. López Obrador, y a veces nos olvida, en la elección del 18, en marzo, de acuerdo a las encuestas, iba prácticamente empatado con Ricardo Anaya, el asedio que sufrió Anaya por parte del gobierno de Peña Nieto y otro tipo de decisiones, terminó ampliando de la forma en que lo hizo la elección. Las campañas importan, el proceso democrático tiende a premiar a quienes están en la oposición y además creo que tendremos 2 años de bajo crecimiento. El crecimiento esperado para el año entrante no será más de 0.5, 0.6. Tendremos una inflación probablemente también a la baja, con unas finanzas públicas relativamente estables, entonces no me imagino una inestabilidad macroeconómica importante, pero sí un crecimiento menor en un contexto, como veíamos, para América Latina no es excepcional, para algunos países de América Latina no es excepcional, de problemas de seguridad grave. Entonces, en ese contexto la moneda está en el aire y aún si ganara nuevamente Morena, esta variable estructural a las que les hacía mención y el hecho de que quien pudiera suceder al presidente, Claudia Sheinbaum, que es su candidata, pues tiene una estructura analítica muy distinta a la del presidente y por lo tanto podría entender mejor estas oportunidades que nos brinda el nearshoring, que nos brinda el cambio demográfico, pero en fin, habrá que verlo y lo discutiremos con más calma a lo largo de este panel. Muchas gracias por su paciencia. Ahora va Ricardo Brasil. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí de nuevo en Monterrey después de 8 años. Un gusto estar con mi amigo Andrés, Carlos. Un saludo a Gustavo, Alejandro. Realmente un gusto estar acá. Bueno, estoy en un giro por América Latina, desde Brasil, Argentina, que estamos juntos, después Paraguay, Colombia, ahora una semana en México. Y es increíble cómo las cuestiones que estamos hablando acá, en términos de algunos riesgos, pero junto a muchas oportunidades, es creo que la clave para entender un poco lo que tenemos en las regiones. Es una combinación de oportunidades gigantes, realmente gigantes, con algunos retos institucionales, políticos, y que sigue siendo una ecuación difícil para todos nosotros. Pero hoy voy a intentar aplicar un poco este contexto más amplio de América Latina para Brasil. Básicamente voy a hablar de 3 cuestiones. Una es, creo que es el desafío más estructural, más de largo plazo que tenemos en Brasil, y algo común a la América Latina, México también. Un segundo punto que es las cuestiones económicas más de corto plazo, de mediano plazo, y finalmente una cuestión más de política de mediano plazo. Como todos saben, acabamos las elecciones nacionales hace 10 días y tenemos ahora un nuevo conjunto de fuerzas ahí para gobernar Brasil. Entonces, déjenme empezar por los desafíos más de largo plazo, más estructural. Esta es la participación del PIB de Brasil en el PIB del mundo. Claramente se ve que hasta las décadas de 80, 90, o que tuvimos en Brasil era un crecimiento proporcional al resto del mundo bastante claro. Algo se pasó ahí, 80, 90, que estamos empezando a perder la competencia. Crecemos, tenemos un crecimiento del PIB, pero abajo del promedio mundial. Creo que eso tiene a ver con los desafíos de la cuarta revolución tecnológica, y que está, a mi juicio, en el centro de los desafíos económicos de la región. O sabemos cómo manejar estos cambios tecnológicos, no vamos a lograr caminar. Si uno mira específicamente en Brasil la participación en términos del valor adicional, que es o que agregamos de valor en la parte industrial, mira cómo estamos caminando de una forma aún más sencilla. Estamos perdiendo capacidad competitiva en el sector de transformación de valor y de agregación de valor más fuerte. Y finalmente, creo que tenía otro slide aquí, está equivocado, pero finalmente era una composición del comercio exterior de Brasil, y que es muy, muy claro
como la parte más sencilla de la exportación de Brasil está crecientemente en los sectores con más bajo valor añadido, y la parte de comercio exterior de Brasil que está más negativo es claramente los segmentos de mayor valor, de agregación de valor. Bueno, estos son, creo que es el desafío estructural más amplio. El desafío económico de más corto plazo, ¿qué tenemos? Un poco distinto de México. Si uno mira el crecimiento del PIB de Brasil en los últimos 10 años, una cosa es clara, es una instabilidad en términos de crecimiento gigante. Crecemos mucho, decrecemos mucho, crecemos, estamos en una instabilidad desde el punto de vista de capacidad de crecimiento, pero al final de 10 años estamos más o menos en la misma posición en términos de PIB per cápita que estábamos 10 años atrás. Entonces, algo se pasa ahí también, además del desafío de carácter estructural, ahí tenemos un desafío también de crecimiento de corto plazo. Un segundo punto que es clave para entender un poco Brasil es cómo seguimos con una tasa de interés básica en Brasil, una tasa de interés real bastante alta. Estamos este año a cerca de 14% el tasa de interés básica de Brasil, no de mercado, pero tasa de interés básica, y posiblemente en los próximos años vamos a tener una reducción lenta de esta tasa de interés. Este es otro parte del desafío de Brasil para crecimiento. Un problema, esta línea roja que están viendo ahí, es el esfuerzo fiscal que Brasil ha hecho desde la crisis de los años 15 y 16. O sea, el gobierno central en Brasil sigue teniendo un desafío fiscal muy importante. Parte de lo bajo crecimiento de Brasil tiene a ver con un manejo de la parte fiscal aún bastante complicado y que la pandemia obviamente lo incrementó. Esto es parte de un poco de la gestión macroeconómica que va a estar en el centro de la agenda económica del próximo gobierno. Otra cuestión estructural fundamental que creo que tiene a ver con la América Latina en términos generales es que nosotros seguimos generando empleos, pero en promedio la remuneración de los nuevos empleos está bastante abajo de los empleos de 2, 3, 4, 5, 10 años antes. Estamos creando empleo, pero con remuneración cada vez más baja, que tiene a ver con la incapacidad de nosotros, en manera más general, de estar competitivos en los sectores tecnológicos más fuertes. Tasa de inversión, como uno puede ver, estamos después de algunos años volviendo a tener una tasa de inversión en Brasil más o menos más próxima do que es el promedio, en verdad abajo do que es el promedio del país en desarrollo, pero aún recuperando un poco en los últimos años la tasa de interés. Obviamente la pandemia la afectó, pero aquí, como Carlos ha mencionado, en términos de México, de nuevo es el centro del problema. La tasa de interés promedio de Brasil en términos de proporción para el PIB sigue muy abajo del promedio de los países en desarrollo. Entonces, otra parte importante. Finalmente, un poco el desafío de la parte política. ¿Qué tenemos en Brasil? Bueno, en Brasil las elecciones generales no son una elección, pero son dos elecciones. Una elección se pasa para la presidencia y otra elección se pasa para el Congreso. Muchas veces focamos demasiadamente en las elecciones presidenciales, a donde la característica creo que más fuerte es la polarización. Polarización en este caso a un presidente, Jair Bolsonaro, que está bastante a la derecha, incluso para la historia de Brasil, no ha tenido un presidente tan a derecha como Bolsonaro, y un candidato que es este candidato popular. Às vezes llamamos de izquierda, pero creo que es más nacional, desarrollista do que una izquierda, pero está ahí de nuevo Lula, después, la primera vez que era un presidente, se ha reelegido 3 veces en Brasil. Esta polarización acá no está en Congreso. El Congreso en Brasil tradicionalmente tiene un perfil ideológico concentrado en el centro y la centro-derecha. Y aquí está la clave de la gobernabilidad. Como que presidentes que están más
polarizados manejam um Congresso que está mais ao centro. O que se passou com as eleições desde a primeira ronda, volta para a segunda volta, foi que uma parte importante do centro político de Brasil, incluso os dois principais candidatos de centro de Brasil, se moveram para a candidatura de Lula e lo suportaram, lo apoiaram em la segunda volta. Incluso dois pontos que me gostaria de destacar. Um, que é o partido Red, que está aí em la aliança, que na verdade é como se fosse um partido verde em Brasil, sobre o liderazgo de Marina Silva, que é uma figura, uma mulher bastante reconhecida por sua agenda ambiental. Lula, que não é um tipo que maneja a agenda ambiental, ha hecho um acordo com estas forças e creio que aí vamos ter alguma coisa nova. Lula está em la COP agora, neste momento, em la encontro internacional, e já indicou algumas questões importantes de um cambio bastante sencillo de la política ambiental de Brasil. A segunda questão, se foi acá minha apresentação, a segunda questão é os tipos de economistas que estavam aí, os Pércio Arida, Lara Rezende, não sei se conhecem este tipo, mas são tipos que estavam claramente involucrados com outra força política em Brasil, que era durante o Plano Real, o Plano de Estabilização Macroeconômica, e estes seguiram apoiando Lula na segunda volta, estão como parte do equipo de transição. Estes dois cambios, desde a primeira volta para a segunda volta, creio que são importantes para uma possível desenho, um possível cenário da agenda econômica do governo Lula para frente. A eleição, por supuesto, foi a brecha foi bastante estreita, mais ou menos quase 2%, que menos de 2%, em Brasília 2 milhões de votos, mais ou menos entre um e outro. Governabilidade, de maneira muito breve, o que creio que Lula vai buscar manejar, esta é a divisão ideológica do Congresso de Brasil, a Câmara Baja e o Senado. Como uno pode ver, a esquerda em Congresso de Brasil sempre ha sido uma minoria. Mesmo durante o ciclo de Lula e Dilma, etc., a esquerda nunca ha sido mais do que 21 ou 22% do Congresso. E segue assim. Então, o que passa é que Lula vai buscar, necessariamente vai buscar um arreglo, uma aliança ao centro. E para onde está o centro? Dois tipos de centro. Um centro mais ideológico, destes economistas que eu mencionado, que vem de Fernando Henrique Cardoso, e um centro mais fisiológico ou clientelístico. Vai ter um componente também deste outro centro mais fisiológico, porque sem isto não se estrutura uma maioria. Eu creio que não vamos ter problema de governabilidade. Lula vai buscar este acordo, creio que é factível este acordo, pero o que se passa depois disso é finalmente o último ponto. Bueno, o que resulta de um governo com as características de um presidente como Lula, com um governo e uma aliança em Congresso, como eu he indicado. Creio que vai ser um misto de agenda econômica, onde possivelmente na linha macroeconômica, a agenda macroeconômica vai ser um pouco mais ortodoxa, um pouquinho mais ortodoxa, quando se tem em perspectiva o que seria um governo de esquerda. Então, neste sentido, uma esquerda um pouco mais ortodoxa. Por exemplo, a política monetária em Brasília está, de alguma maneira, aislada da ingerência do presidente, porque o Banco Central de Brasil é independente, o mandato do presidente do Banco Central é fijo. Então, temos pelo menos mais 2 anos de uma política monetária bastante ortodoxa. Alguma flexibilidade na política fiscal, mas não creio que Lula vá seguir um caminho de ruptura com as referências fiscais atuais, pero combinado, e aí sim vai ter o componente mais heterodoxo, um pouco mais à esquerda,
que es una política microeconómica, ahí sí, una política industrial, una política de crédito más fuerte. Las estatales de Brasil posiblemente vuelven a ser inversores importantes, posiblemente los bancos públicos van a seguir una agenda más fuerte, y finalmente ahí una composición de estos dos componentes, una un poco más ortodoxa y otro más heterodoxa, en términos de macroeconomía y de microeconomía, combinado con una agenda ambiental importante. Creo que ahí Lula lo entendió, que tiene ganos de corto plazo importantes para tener. Y la agenda ambiental de Brasil va a tener a ver con carbón, con el gas de aquecimiento global, un mercado de carbón posiblemente, y una política más fuerte con la Amazonía. Entonces, de una manera muy, muy general, creo que va a ser el resultante de esta combinación de fuerzas políticas. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Carlos. Yo estoy encargado ahora de administrar el debate y de transmitir las preguntas, pero no me dijeron cómo recibo las preguntas de parte del público. Se empieza con lo primero. Así que voy a hacer las mías, hasta nueva noticia. Estamos aquí ante un país que acaba de cambiar el gobierno y ante un país que quiere cambiarlo. Veremos. Estamos en procesos desfasados, pero enfocados quizás en la misma dirección. Les quiero hacer la siguiente pregunta, brevemente, a cada uno. Trump y Bolsonaro perdieron las elecciones, pero se dice que el trumpismo y el bolsonarismo quedan. Quizás con AMLO pase algo similar. Y sin embargo, vos decías, Carlos, y podemos entender ahora, no es lo mismo el trumpismo que Trump, no es lo mismo el bolsonarismo que Bolsonaro, no será lo mismo la cuarta transformación con o sin AMLO, porque hay siempre la posibilidad de evolución o de traición. Ya vemos a DeSantis en Estados Unidos, ya vemos algunos senadores electos por el bolsonarismo, Sergio Moro, Hamilton Mourão, que podrían no seguir siendo bolsonaristas o trumpistas. Me gustaría saber cómo ven ustedes la posibilidad de que siga habiendo cuarta transformación, de que siga habiendo bolsonarismo y que incluso vuelvan al poder más adelante, pero cambiados. Si esto en el fondo no es fortalecer la democracia, deshacerse de los líderes, manteniendo las ideas. En efecto, digamos, el caso mexicano es muy particular por varias razones. La primera es porque Morena es un movimiento muy joven, construido por López Obrador, pero a partir de una amplísima coalición basada en quien no esté con los otros, que se vengan conmigo. Si tú ves la flexibilidad programática e ideológica de los políticos mexicanos, te sorprenderías. Es decir, hay algunos que han pasado por el PAN, por el PRI, que ahora están con Morena, y se podrán ir nuevamente si hay algo más interesante del otro lado. En general, la izquierda había sido en México muy fragmentada, con pleitos entre ellos, y lo que López Obrador hizo cuando se salió del PRD y fundó Morena es construir un movimiento donde todos los hilos del partido los controla él. Ahora bien, él tiene muy claro que el ciclo sexenal es lo que es, se tiene que ir el 1 de octubre, quiere dejar a su sucesor, creo que la que él quiere dejar es la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hay varios indicadores de ello, es a la que trata mejor, en sentido simbólico, a la que apoya cada vez que tiene algún problema, a la que le va a dar más recursos presupuestales, pero quizá lo más importante es que le ha dado, en el cambio de órganos de control de Morena, quien más ganó espacios fue Claudia Sheinbaum y gente cercana a Claudia Sheinbaum. Entonces, en esta transición, los presidentes mexicanos siempre sueñan como gobernar desde atrás. En el caso de AMLO, yo creo que le encantaría tener una gran influencia desde la chingada. Así se llama su rancho, no estoy queriendo decirle que se vaya a algún lado. Así se llama su rancho. Entonces siempre está este sueño de ser la sombra, el famoso maximato de Calles en los 20s. Hay que recordar que el maximato de Calles duró solo 6 años y luego se desprendieron de él con Cárdenas. Es muy distinto, yo creo que ahora el poder es mucho más fácil, el presidente agarra muy pronto todos los hilos. Obviamente Claudia Sheinbaum es hoy muy disciplinada o hasta obsecuente con el presidente, sabe que el que decide quién va a ser el presidente
o la candidatura de Morena es él, y por lo tanto es el nombre del juego, pero lo que hemos visto en las presidencias del pasado, del prismo clásico, es que es más o menos fácil irse desembarazando de ese problema. Ahora, el mundo ha cambiado, un tuit del López Obrador hoy puede llegar mucho más lejos que Calles en el 34, que requiere que alguien le publique la entrevista, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa yo la pondría así, Malamudez. Yo creo que si gana Claudia Sheinbaum va a marcar distancia de varios temas. De hecho, en varias reuniones que me han contado amigos que han estado ahí, siempre les aclara, yo no soy López Obrador. Y no es en muchos sentidos. Claudia Sheinbaum tiene un doctorado en política ambiental de Berkeley. Ella te habla de una personalidad, de una formación analítica muy distinta. Algunos exalumnos míos trabajan con ella y pues, es una gente que toma decisiones de forma más ordenada, más analítica. Y la pregunta es, esta realidad que se le va a presentar, materia eléctrica, con un agujero eléctrico importante, ¿le va a ganar la ideología, el quedar bien con López o la racionalidad técnica al arranque de un sexenio de alguien que aprendió en la Ciudad de México, se peleó con los empresarios al arranque de su mandato y hoy es la entidad más rezagada en recuperación de empleo y PIB y una jefa de gobierno que le gustaría y que presiona, trata de seducir a los empresarios para que regresen a invertir en la Ciudad de México y pues ha sido muy difícil hacerlo. Entonces, en suma, creo que no sería fácil construir un maximato. Y termino con una idea muy rápida. Bolsonaro y Trump quizá tengan ideas muy claras de qué país quieren construir. AMLO, lo de la cuarta transformación, es realmente 2 o 3 cositas muy menores. Gracias, Carlos. Bueno, en términos de Brasil, creo que algunas referencias importantes. Bolsonaro está bastante más a derecha do que el promedio de la opinión pública y de la distribución ideológica de Brasil. Entonces, tenemos un desafío ahí. Un segundo es, Bolsonaro no se organiza de manera orgánica, no se organiza en partido, no se organiza, para tener una idea, Bolsonaro está en su 10º, ha pasado por 10 partidos en 26 años. Entonces, y posiblemente va a salir del actual partido que adentró hace 6 meses, ¿no? Entonces, es un liderazgo mucho a derecha y no es orgánico, no está organizado. Entonces, creo que ahí tenemos un punto para reflejar importante. Que tienes un espacio para la derecha en Brasil, no hay duda. Tenemos enorme espacio en la derecha. O que no tenemos son líderes fuertes y no tan extremados como Bolsonaro. O que tengo ahí como referencia, posiblemente 2 gobernadores, nuevos gobernadores ahí en Brasil, pueden tener este rol de ser un liderazgo más sofisticado, menos extremado, más consistente desde el punto de vista incluso de capacidad de gerenciamiento de la máquina pública, que es el gobernador de São Paulo y el gobernador de Minas Gerais. Posiblemente Zema de Minas Gerais va a ser el tipo que puede herdar de un poco este nuevo movimiento de derecha, pero no tan extremado como Bolsonaro, pero capitalizar un poco este anti-izquierda, anti-lulismo que tenemos. Creo que ahí tiene espacio, pero el desafío de la derecha es se organizar en torno de un liderazgo un poco más moderado y un poco más moderno do que tenemos hoy. Excelente. Estamos sobre el tiempo, pero tenemos una pregunta breve para cada uno. Si no me censuran, acabamos. Para Carlos, contextualizo. 2 politólogos brasileños, Campelo y Zucco, descubrieron que en América del Sur, de Panamá para abajo, la probabilidad de reelección y la popularidad de un presidente dependen de 2 factores que ellos no controlan. La tasa de las commodities y la tasa de interés internacional, de China y de la Fed. No importa lo que hagan, commodity alto, tasa baja, reeligen. Commodity bajo, tasa alta, afuera. La pregunta es, ¿por qué la popularidad del presidente de México no se ve afectada por el mal desempeño de su gobierno? Esa es la pregunta. Yo me lo hubieras hecho hace 4 años, hubiera pensado que la realidad lo iba a disciplinar y una particularidad de AMLO es que parecería que por su manejo de la opinión pública, su mañanera que pone el tema de la semana, del día y que nos va distrayendo en sus nuevas ocurrencias, la fragmentación de la oposición, el que algunos de sus opositores tienen causas posibles penales. El resultado neto es un presidente que domina el debate político frente a una oposición que no capitaliza
pues todo lo que el presidente no ha cumplido. Pero ojo, si vemos las encuestas, bien interesante. El nivel de aprobación presidencial se mantiene en 60%, pero la gente sabe que la economía no está funcionando. La aprobación de la política económica está en niveles del 30%, la seguridad 35%, su ataque a la corrupción 38%, y este gap se ha ido ampliando. Y lo que es difícil saber si esto continúa, uno, si se va a sostener, y qué tan heredable es esta relativa teflonería de AMLO a su sucesor. Clarísimo. La última, Ricardo, antes de que nos echen. Un minuto. El movimiento Sin Tierra empezó a invadir tierras privadas y parece que acaba de incendiar una central de aleaciones de hierro. La pregunta es si no consideras que este apoyo podría forzar al gobierno a la izquierda, no siendo tan moderado como parece. Creo que Lula tiene que ser moderado por sobrevivencia política. No creo que Lula va a tener algunas chances de para la izquierda de sobrevivir, no solo en Congreso, pero en opinión pública como esto. Lula hoy es un presidente distinto do que ha sido, es un presidente frágil, es un presidente que tiene poco apoyo en torno de ello. No es un liderazgo fuerte en el punto de vista. Creo que Lula está ahí mucho más porque la derecha no fue capaz de articular una alianza más al centro-derecha moderna, porque ahí estaba claramente una victoria para la derecha. Es mucho más un error de la derecha do que un mérito de Lula. Lula ha sido una opción, la última opción en contra de Bolsonaro, pero no es la opción del Brasil. Pero creo que Lula va a manejar un poco más al centro porque la base de su alianza lo demanda eso, el Congreso va a demandar eso. Se cambia para la izquierda, como esto, un movimiento sin tierra, algunas cosas así, claramente va a ter un bloque político en Brasil, en Congreso, que va básicamente... Entonces, no creo, es posible, siempre es posible, pero no creo. Creo que los incentivos políticos institucionales de Lula están para buscar una moderación, incluso pensando en el próximo presidente. Porque ella no va a estar ahí, pero Bolsonaro va a estar ahí. Entonces, creo que el riesgo está ahí, claramente, pero no creo que los incentivos políticos institucionales de un tipo racional, como Lula es, un maximizador electoral como ello es, que va a hacer un camino mucho distinto do que una cierta moderación, con algunas pitadas ahí a la izquierda, pero creo que su gobierno va a ser más un centro-izquierda, un derecha ahí, una cosa así. Derecha no, centro-izquierda más ahí. Gracias, Brasil. Gracias, México. Andrés, haceme vos en una frase, los próximos 2 años de América Latina. ¿Qué esperamos? Depende de lo que hagan los europeos. Dependemos mucho de lo que hagan los europeos. En cualquier caso, para bien o para mal, las oportunidades van a estar, bien, en paz o en guerra. La cuestión es cómo las aprovechamos en un continente que ellos coincidían está en estancamiento y relativa declinación, ante un mundo que se abre. Ahí tenemos para despedirlos entonces con un fuerte aplauso a este panel que nos ha